¿Qué tal, queridos estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-2. Voy a tener el gusto y el placer de trabajar con ustedes a lo largo de estas semanas. Entonces, la inquietud que ustedes tengan, por favor, les pediría que lo hagan saber oportunamente a fin de poder resolver de manera inmediata. Tengan en cuenta que esta modalidad tiene esa característica, ¿no? El estudiante tiene que tratar en lo posible de poder facilitar el aprendizaje y en ese sentido todas las dudas que ustedes tengan inmediatamente tienen que hacerlas llegar para que tan luego llegue yo me comprometo y empeño mi palabra para poder dar respuesta a las mismas. Bien, entonces en esta primera semana lo que vamos a desarrollar es todo lo que corresponde a un tema que hasta cierto punto ustedes ya lo conocen porque lo han visto en la educación básica regular. Me estoy refiriendo a la teoría de exponentes, pero antes de ello vamos a trabajar precisamente ejercicios que tengan que ver con las expresiones algebraicas, ya sean racionales enteras, fraccionarias o irracionales. Bien, vamos a pasar entonces a desarrollar los ejercicios, no sin antes hacerles hincapié una vez más que ante cualquier duda que ustedes tengan, inmediatamente la formulen. Vamos entonces a empezar el desarrollo de los ejercicios. El primer ejercicio nos dice lo siguiente: Juan es un trabajador de una feria artesanal y gastronómica de Lima, que por fiestas patrias debe asistir a laborar todos los días del mes de julio del 2019. Si el número de expresiones algebraicas racionales enteras del conjunto D, bueno, ya está definido, coincide con la cantidad de días que Juan no trabajó durante el mencionado mes, la pregunta que se formula es: ¿cuántos días trabajó Juan en el mes de julio? Muy bien, acá el tema es concreto, ¿no? Queremos o estamos interesados en saber cuál es la cantidad de días que no trabajó, ¿no? Entonces, la idea central acá es encontrar el número de días que no trabajó de ese mes, para que al fin y al cabo hagamos la diferencia, habida cuenta que sabemos que el mes de julio tiene 31 días. Si, por ejemplo, ¿no?, logramos ver que el número de días que no trabajó es 10, entonces simplemente hacemos la diferencia, 31 menos 10 sería 21. Pero acá el problema tiene relevancia precisamente con el tema que vamos a desarrollar, porque habla que el número de días que no trabajó coincide con el número de expresiones algebraicas racionales enteras de ese conjunto. Y ahí sí tendríamos que hacer o recordar cuál es la definición de una expresión algebraica racional entera. A priori, las expresiones algebraicas se dividen en dos grandes grupos: las racionales y las irracionales, ¿correcto? Ahora, dentro de las expresiones algebraicas racionales se subdividen a su vez en racionales enteras y racionales fraccionarias. Entonces vamos a recordar rápidamente cuál es el concepto de una expresión algebraica racional entera. Para que esto ocurra, los coeficientes de las variables tienen que ser números enteros positivos o, en el peor de los escenarios, 0. Eso implica que de manera inmediata el estudiante tiene que saber identificar cuáles son las variables de su expresión algebraica. Y ahí claramente lo dice. Fíjense, cuando se haga referencia, por ejemplo, en este ejercicio, el t de x, y, ya nos están diciendo, en este caso, que x e y son las variables. Y entonces, en adelante, cuando hablemos de expresiones algebraicas y haga referencia a los exponentes, ya está sobreentendido que me estoy refiriendo a los exponentes solo de las variables. Esto implica que cualquier otra letra que aparezca que no sea x e y, entonces no será variable y por lo tanto debe ser una constante, ¿de acuerdo? Pero para efectos de nuestro estudio nos interesan solo los exponentes de las variables. Muy bien, entonces, como parte de la solución de este problema, podríamos decir acá lo siguiente. Entonces, como D es una expresión algebraica racional entera, ¿qué debe cumplirse como paso número 1? Bueno, los exponentes tienen que ser números enteros, positivos o 0. Entonces, podemos afirmar, estamos en condiciones de decir que n menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0.
este primer exponente. Acá no, porque se entiende que 1 ya es un número entero y es positivo, ¿no? Además, m, este es otro exponente de la variable, m tiene que ser un número entero positivo o inclusive 0. Más aún, 6 menos n tendrá que ser mayor o igual que 0. Observen, el exponente de x también es 1, pero eso ya está sobreentendido que es un número entero, positivo, o sea, no tendría por qué ser redundancia ahí. Por acá tendríamos 2 menos m, esto es mayor o igual que 0. Bueno, de todas esas condiciones que son necesarias para que se cumpla que esta expresión es una expresión algebraica racional entera, se desprende lo siguiente. Por ejemplo, con respecto a n, ojo acá, miremos acá, n mayor o igual que 4 y 6 mayor o igual que n. Entonces llegamos a la siguiente conclusión, que n es mayor o igual que 4, pero a su vez es menor o igual que 6. Y con respecto a m tiene que ser positivo o mayor o igual que 0. Entonces m es mayor o igual que 0, pero de acá sale que m es menor o igual que 2. Ahora, no hay que perder de vista que tienen que ser números enteros. Eso trae consigo que yo pueda afirmar lo siguiente. Luego, con respecto a lo que dice el problema, n, ¿qué valores puede tomar n? N debe pertenecer a este conjunto, 4, 5 y 6. Mientras que m es el conjunto cuyos elementos podrían ser 0, 1 y 2. Ya está. O sea, m y n pueden tomar esos valores para efecto de que esa expresión sea racional entera. Ahora, dice, el número de días que no trabajó Juan coincide con el número de expresiones algebraicas racionales enteras. ¿Cuántas expresiones algebraicas racionales enteras se van a formar? Bueno, cuando n vale 4, cuando m vale 0, cuando n vale 4, m vale 1, cuando n vale 4, n vale 2, ahí se formarían 3 expresiones algebraicas racionales enteras. Ahora, lo mismo para 5. Cuando n vale 5 y m vale 0, ahí sería otra expresión algebraica. N vale 5 y m vale 1, tendríamos otra más. N5 y M2, otra más. Hasta ahí tendríamos 6. En total, se logra ver que lo que vamos a encontrar es el número total de expresiones algebraicas racionales enteras, que son 9. Entonces tendríamos acá el número de expresiones algebraicas racionales enteras es igual a 9. 9 en total, ¿no? Como repito, porque lo que va a hacer es combinaciones. Si acá tengo 4, 5, 6, 0, 1, 2, podríamos decir acá 4, 0, ahí sería 1, 4, 1 y 4, 2. Ahí van 3 expresiones algebraicas. Luego podríamos tener acá 5, 0, 5, 1, 5, 2. Ahí tendríamos 3 más. Y finalmente 6, 0, 6, 1 y 6, 2. Ahí forman las 9 expresiones algebraicas racionales enteras, ¿no? Que son de los que me hablan el problema. Muy bien. Entonces, esa cantidad, según la condición del problema, coincide o es igual al número de días que no trabajó Juan. Bueno, entonces estaríamos diciendo que, como segundo paso y como una conclusión obtenida a partir de esta información, 2, el número de días, porque ahí dice, ojo, coincide con la cantidad de días que Juan no trabajó, el número de días que Juan no trabajó es igual a 9. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos días trabajó? Simplemente hacemos la diferencia, ¿no? Habida cuenta que Julio tiene 31 días. Por tanto, acá terminamos el primer problema, dice, por tanto, Juan trabajó, Julio tiene 31 días, 31 menos 9, es decir, 22 días. Es la cantidad de días que trabajó Juan. Muy bien, entonces la idea clara para desarrollar este problema es entender qué cosa es una expresión algebraica, saber el concepto de una expresión algebraica racional entera
Y vuelvo a repetir, eso pasa porque los exponentes de las variables, solo de las variables, tienen que ser números enteros positivos o, en el peor de los casos, 0. Bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente: los padres de Fabricio le han prometido una laptop nueva para cuando cumpla 20 años. Si L es una expresión que está dada de esta forma, donde M y N son números enteros positivos, y él ya tiene cumplidos L cuadrado más 8 sobre 2 años, la pregunta es: ¿cuántos años faltan para que Fabricio reciba su nueva laptop? Acá la idea es saber cuántos años tiene cumplidos, pero esa información no va a ser posible encontrarla si no encontramos el valor de L. Entonces acá el tema central de este ejercicio es hallar el valor de L para reemplazarlo en esta expresión y de esa manera poder encontrar cuántos años tiene cumplidos Fabricio. Siendo así, ya simplemente hacemos la diferencia, porque recuerda que para cuando cumpla 20 años, ahí le han prometido el obsequio de esa laptop. Entonces, la idea, rescatemos un poco la idea: hallar L, luego encontrar la edad actual de Fabricio y finalmente ver cuántos años le falta para llegar a los 20 para que se haga acreedor a esa laptop. Entonces, veamos acá. Existen muchas formas de poder resolver este problema, en efecto de simplificaciones. Básicamente es tratar de simplificar la expresión y encontrar el valor de L. Pero veamos. Acá, por ejemplo, hacemos uso de la teoría de exponentes, algo que comentaba en la parte introductoria. Todo estudiante que ha pasado precisamente por las aulas en la educación básica sabe que el producto de bases iguales, en el caso del producto de bases iguales, los exponentes se suman. O el cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Es algo de la teoría de exponentes, digamos, es lo más elemental que uno debe conocer. Esas propiedades y algunas otras que las vamos a ir recordando en el camino, en el desarrollo del mismo de los problemas, hay que aplicarlas acá para efecto de poder simplificar L. Entonces empecemos. El paso número 1 consiste en simplificar L. Entonces la idea es simplificar L. Y para tal efecto, veamos lo siguiente. Vamos a valernos de las diferentes propiedades de la teoría exponente. Entonces veamos acá, una raíz cuadrada y por acá 2 más. Acá viene una fracción y en esa fracción voy a trabajar las propiedades. Por ejemplo, acá 3 elevado a la n más 1. Esto lo puedo multiplicar por 3 al cuadrado menos 1. Nótese que ya estoy trabajando con propiedades. ¿Por qué? Porque se aplica la propiedad distributiva y tú multiplicas, por ejemplo, 3 a la n más 1 por 3 elevado al cuadrado, esto sería 3 elevado a la n más 3. Producto de bases iguales, los exponentes se suman y ahí te queda 3n más 3. Lo mismo, ¿no? 3n más 1 multiplicado por menos 1 te queda menos 3 elevado a la n más 1. En el denominador nos va a quedar, aplicando la misma propiedad, nos queda 3 elevado a la n. Producto de bases iguales, vuelvo a repetir, los exponentes se suman. Todo esto más. Ahora, acá dentro del paréntesis, ojo, aparece un cociente también. En el numerador, bueno, lo voy a dejar tal como aparece ahí, 10 por 2 elevado a la m. Y en el denominador, ahí sí, por ejemplo, ten en cuenta que acá es 4. ¿Qué cosa es 4? 2 al cuadrado. Y si yo tengo 2 al cuadrado por 2 elevado a la m, nuevamente aplico la propiedad, producto de bases iguales, los exponentes se suman y nos quedaría 2 elevado a la m más 2. Entonces voy a hacer eso. Voy a factorizar acá 2 elevado a la m más 2. ¿Qué nos quedaría? 2 elevado al cuadrado más 1. Muy bien. Y todo esto elevado a la menos 1. Bueno, hacemos la simplificación del caso. Acá, una vez más, este 3 a la n más 1 es como si yo lo escribiera así. 3 a la n por 3. Ese 3 a la n arriba con el 3 a la n abajo se va a simplificar. Correcto. Entonces acá bien lo podríamos escribir de esta manera, para efecto de que se pueda ver. 3 a la n por 3. Ahora sí, vamos a ver. Lo mismo acá. 2
elevado a la m más 2, ojo, esto lo puedo escribir de la siguiente forma. 2 a la m por 2 elevado al cuadrado. Básicamente para poder hacer las simplificaciones del caso. Recuerden que el objetivo es simplificar L. Entonces veamos acá. Vamos a ver qué podemos simplificar. 3 a la n con 3 a la n en el denominador se van. Lo mismo por acá. 2 a la m que multiplica con 2 a la m que divide se van. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que nos quedaría. Acá nos está quedando algo de la siguiente forma. Por ejemplo, acá te queda 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. ¿Correcto? 8 por 3, 24, ¿no? Más 2, 26, que lo podríamos escribir de la siguiente forma. A ver, por acá. Vamos a borrar esto para que me genere un espacio y poder seguir trabajando por acá. Si te das cuenta, básicamente lo que estamos empleando acá es una sola propiedad de la teoría de exponentes. Y esa propiedad es bastante conocida, producto de bases iguales, los exponentes se están sumando, ¿no? Entonces veamos qué es lo que nos queda acá finalmente. Esto bien lo podríamos expresar de la siguiente forma. Una raíz cuadrada de, veamos, una raíz, y acá tenemos 2, más, ahí como vuelvo a repetir sería 3, multiplicado por 8, más, por acá, ya habiendo hecho la simplificación del caso, nótese que acá te queda 2 al cuadrado, 4, más 1, 5, por 4, 20. Entonces te queda un medio, ¿no es cierto? Un medio, y haciendo las simplificaciones, vuelvo a repetir, un medio, pero todo esto elevado a la menos 1. Cerramos el símbolo radical, y bueno, un medio a la menos 1 te queda 2, acá te queda más 2, 4, más 24, en este caso sería 28, ¿no? Es decir, acá nos estará quedando pues 2 raíz cuadrada de 7, o lo que es lo mismo, raíz de 28. Eso es básicamente la idea, digamos, por llamarlo así, engorrosa en el problema, porque hay que tratar de simplificar L, y eso no lo podrías haber conseguido si no hubiera sido capaz de recordar esa propiedad que le hemos utilizado con mucha recurrencia. ¿Cuál es? El producto de bases iguales, los exponentes se suman. Por lo demás ya son operaciones bastante conocidas. Pero entonces, ¿por qué yo digo que esa es la parte, digamos, medular del problema? Porque ese valor de L obtenido te va a permitir hallar cuál es la edad actual de Fabricio. Entonces basta reemplazar acá, como paso número 2, edad actual de Fabricio. Vamos a reemplazar acá. Por dato nos dicen que esto viene dado por L cuadrado más 8 sobre 2. Que en este caso sería pues ¿cuánto? ¿No? 7 es 28, más 8, 36, entre 2, 18. Esa es la edad actual de Fabricio. Pero a él los padres le habían prometido una lacto cuando él cumpla 20 años. Si actualmente tiene ya 18 años cumplidos, la pregunta es, ¿cuántos años faltan para que Fabricio reciba su nueva lacto? Bueno, la respuesta simplemente se obtiene como una consecuencia de la diferencia. Entonces, le faltan 2 años. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento se ha dado para que cuando él cumpla 20 años, pero él actualmente tiene 18. Entonces, le faltan 2 años. La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa C. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Veamos el tercer problema. Dice que X es un número racional positivo que verifica esta siguiente ecuación. Determine el mayor valor que toma X. Bueno, si nos piden el mayor valor es porque hay más de uno, ¿correcto? Vamos a ver cuáles son los valores que satisfacen esa ecuación que nos están formulando ahí. Tenemos la expresión dada, X elevado a la menos
paréntesis, raíz cuadrada de 1 sobre x. Bueno, esto es igual a 1/2. Ese es el dato que nos da el problema. Entonces, pero eso, ojo, aplicando, voy a hacer un comentario por acá, aplicando la teoría de exponentes, yo digo x, por ejemplo, elevado a la menos m, para hacer una analogía con lo que pretendamos hacer. Esto lo puedo escribir así, x a la menos 1 y todo esto elevado a la m. Es decir, este es 1 sobre x elevado a la m. Bueno, eso es lo que vamos a más o menos utilizar acá, ¿correcto? Bien, entonces yo digo acá, ¿pero qué cosa es x a la menos 1? 1 sobre x. Ah, entonces yo lo escribo así. Paréntesis, 1 sobre x elevado a la raíz cuadrada de 1 sobre x. Este es igual a 1/2. Ahora bien, yo lo que puedo hacer acá es lo siguiente, ¿eh? Elevar a la 1/2 ambos miembros de la igualdad. Correcto. Entonces el siguiente paso es elevar ambos miembros de la igualdad, lo voy a elevar a 1/2. Pero es como si yo tuviera acá, por ejemplo, si yo le digo x a la a y esto lo quiero elevar a la p, por ejemplo. Correcto. Entonces lo que voy a hacer acá en este ejercicio voy a elevar a 1/2. Pero eso por propiedad, entonces puedo escribir así, x a la p elevado a la a. P ingresa y el a sale, por un tema de conveniencia, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Elevar a la 1/2 a ambos miembros de la igualdad y en el primer lado arreglo un poco la expresión. Bueno, entonces nos va a quedar así. 1 sobre x, acá lo voy a elevar, ya ingresó, nótese, ya ingresó elevado a la 1/2. Todo esto elevado a la raíz cuadrada de 1 sobre x. Y este es igual 1/2 elevado a la 1/2. Ah, va. Ahora, ¿pero qué cosa es 1 sobre x elevado a la 1/2? No es otra cosa que la raíz cuadrada de toda esa expresión, ¿correcto? Si yo te digo 5 a la 1/2, ¿qué cosa es? Raíz cuadrada de 5. Si nosotros 100 elevado a la 1/3, raíz cúbica de 100. Entonces, esta expresión que está a modo de una potenciación, lo puedo escribir como una radicación. Y nos va a quedar algo así. Raíz cuadrada de 1 sobre x elevado a la raíz cuadrada de 1 sobre x, pero esto es igual 1/2 elevado a la 1/2. Entonces acá tenemos lo siguiente. Si observamos esto, ¿qué de particular vemos acá? Notamos que tanto la base como el exponente son iguales. Entonces podemos trabajarlo así por analogía. Es decir, de acá desprendemos que raíz cuadrada de 1 sobre x es igual a 1/2, ¿no? Pero acá también puedo hacer lo siguiente. Acá, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar por 2 y dividir entre 2. Entonces, arreglando esta expresión, puedo decir lo siguiente. Llego a que la raíz cuadrada de 1 sobre x elevado a la raíz cuadrada de 1 sobre x, esto es igual, puede ser que sea 1/2 elevado a la 1/2, tal como lo habíamos escrito inicialmente, o también podríamos escribirlo así. Ojo, un 2 lo jalo para 1/2, sería 1/2 al cuadrado, sería 1/4 elevado a la 1/4. Entonces hay dos formas de poder escribir. Y son las dos únicas formas, no hay otra también. Entonces acá podemos arribar a la siguiente conclusión. Luego se dan estos dos escenarios. Por un lado, la raíz cuadrada de 1 sobre x es igual a 1/2,
lo cual implica que x vale 4, bueno, elevado al cuadrado, entonces llegamos a que x es igual a 4. O la otra posibilidad con la que nos podemos encontrar es que la raíz cuadrada de 1 sobre x resulta ser igual a un cuarto. Y elevando al cuadrado nos quedaría pues x es igual a 16. Entonces, hay dos valores que toma x. La pregunta es, determine el mayor valor, que en este caso lo encontramos en la alternativa A. Ahí este es un problema bastante conocido hasta cierto punto, ¿no? Que ha sido modificado, pero lo que hace el estudiante es habitualmente trabaja con el hecho de que x vale, o la raíz cuadrada de 1 sobre x es igual a 1/2, pero no se da cuenta que también se podría expresar de esta otra forma, como lo hemos planteado ahí. Por eso es que el problema nos pide ahí, en este caso, el mayor valor, porque hay dos soluciones para esa ecuación. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Por concepto de alquiler, ojo, por concepto de alquiler de un departamento, Aide le debe a Amalia una cantidad de soles. Esta cantidad de soles dice que asciende a 50 veces el valor de m a la quinta por n cuadrado. M y n satisfacen estas ecuaciones que están planteadas por acá. Si Aide tiene 600 soles para cancelar la deuda, ¿cuánto le queda de dinero después de cancelar la deuda? Bueno, acá la idea es encontrar m y n para poderlo repasar acá y saber cuánto es la deuda, ¿no? ¿Cuánto es la deuda? Entonces veamos acá. Hay dos ecuaciones que me van a ayudar a encontrar eso. Paso número 1, 1.1. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Por dato me dicen que m elevado a la m elevado a la m elevado a la m y así puntos suspensivos, esto es igual a 5. Entonces, esto es lo mismo que escribir acá. Si observamos esto que está encerrado acá con celeste, es infinitos valores, y lo puedo repetir por 5 también. Entonces me quedaría m a la quinta es igual a 5. Con lo cual estaríamos diciendo que m es igual a la raíz quinta de 5. Ya tenemos el valor de m. Ahora, muy bien, 1.2. El otro dato que tenemos acá es el siguiente. N elevado a la n elevado a la 2, esto es igual a 2. Ese es dato del problema. Entonces, lo puedo escribir así para hacer una analogía. Este es n elevado a la n elevado a la 2. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Raíz de 2 elevado a la raíz de 2 y elevado al cuadrado. Si hacemos las operaciones acá en el segundo miembro de la igualdad, ojo, este 2 con esto de acá se cancela y me queda raíz de 2 al cuadrado, pero eso es 2, que es lo que teníamos inicialmente. Y hemos logrado establecer una suerte de analogía entre la expresión que aparece en el primer miembro de la igualdad y el segundo. Eso me permite aseverar que n es igual a la raíz cuadrada de 2. Ya tenemos m y n. Ahora bien, con eso vamos a ver a cuánto asciende la deuda, porque el problema habla de una deuda, ¿no? Aide le debe a Amalia 50 veces el valor de esta expresión. A ver, deuda total. Según lo que dice el problema, ojo, acá lo pongo con amarillo porque ese es dato, es 50 veces m a la quinta por n cuadrado. Ese es dato, ¿ah? Observen ahí. Entonces vamos a reemplazar los valores que ya han sido obtenidos. 50 veces m a la quinta. Si m es raíz quinta de 5, entonces m a la quinta será pues 5. Ahora, n es raíz de 2, pero n cuadrado ¿cuánto sería? 2. Logramos ver acá, 5 por 2, 10, por 50, 500.
La deuda total asciende a 500 soles. Eso es lo que le debe Aide a Amalia. Pero dice, si Aide tiene 600 soles, ella tiene en el bolsillo 600 soles, la pregunta es ¿cuánto le queda? Bueno, si va a pagar toda la deuda que asciende a 500 soles, lo que le estaría quedando es simplemente la diferencia, es decir, 100 soles, ¿no? Le quedaría 2.2, le quedaría 100 soles. Esa es la respuesta al problema número 4. Y la respuesta la encontramos en la alternativa C. Acá la idea que hay que manejar para hacer este problema es trabajar precisamente con un poquito la teoría de exponentes, ¿no? Problemas clásicos, a decir verdad, ¿no? Este m elevado a la m elevado a la m elevado a la m infinitas veces. Simplemente es materia de reemplazar esta nube celeste por el valor que nos han dado inicialmente, que era 5, ¿no? Luego me permite despejar m. Pasemos al siguiente ejercicio. El problema número 5 nos dice: Mirta ha confeccionado pañuelo de forma cuadrada de 32 centímetros de lado y los va a vender en cajita de base rectangular de A centímetros de largo y A centímetros de ancho. Para colocar de manera exacta cada pañuelo en su respectiva cajita, ha doblado el pañuelo por la mitad 5 veces. ¿En cuánto excede la medida del largo de la base de dicha cajita a la medida de su ancho? Bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Para el largo de la cajita, observamos acá, 1, para el largo de la cajita, que ¿cuánto mide? Ahí lo dice, el largo mide A centímetros, ¿no? Estamos hablando de la caja que va a confeccionar para poder envolver los pañuelos, ¿eh? Entonces, como los va a ir doblando en mitades, inicialmente tenía, por ejemplo, 10, lo doblé en 5, los puntos 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo cierto es que acá los pañuelos tienen una longitud de 32 centímetros. Vamos a más o menos enfocarlo así, ¿eh? Acá 32. Ahora, de ahí sale que la mitad, pero lo está doblando, ¿cuántas veces? Bueno, ahí lo dice, ha doblado, en este caso, elevado a la x, multiplicado por 32, me tiene que dar el largo. El largo. Entonces, vamos a ponerlo acá, en un diagrama. La cajita, digamos, tiene estas características. Caja rectangular, según lo que precisa el problema, ¿no? Este es A. Y el ancho también hace referencia, ¿eh? El ancho, en este caso, es A medios. Ahora, cada pañuelo tiene la forma de cuadrado, cuyo lado es de 32 centímetros. Entonces vamos a multiplicarlo por un medio. ¿Cuántas veces se ha doblado realmente, ¿no? Cada vez que se dobla es un medio, la mitad, ¿no? Entonces sería un medio elevado a la x por 32, tiene que encajar exactamente en el largo A, ¿correcto? Y entonces con referencia al ancho, 1.2, podríamos afirmar lo siguiente. Para el ancho de la cajita se tiene lo siguiente, ¿correcto? Sería pues un medio elevado a la i por 32, esto va a ser igual a medios. Vamos a llamarle por un tema de comodidad a esto 1 y a esto 2. ¿Correcto? Entonces, 1.3 dice pues que se ha doblado por la mitad 5 veces. Entonces, además, ya ese es por condición, x más y es igual a 5. 5 veces se ha doblado, digamos, el pañuelo, ¿no? Para que adopte esa característica. Llamémosle 3 a esta expresión. Vamos a tratar de resolver con todo lo que tenemos. 2. Segundo paso. 2, la expresión 2 entre la expresión 1. ¿Qué nos quedaría? Bueno, entonces acá nos quedaría lo siguiente. Simplificando, te quedaría y menos x, o un medio
¿correcto? Aplicamos esto de cociente de bases iguales, los exponentes se restan, porque voy a dividir, los 32 se van a cancelar. Entonces queda, como estoy dividiendo 2 entre 1, sería 1 medio elevado a la I menos X. Y este es igual a medios entre A. Te quedaría 1 medio. 1 medio elevado a la 1. Que esto se reduce a la siguiente ecuación. I menos X es igual a 1. A esto se quiere llamarlo ecuación número 4. Tengo la ecuación 3 y la ecuación 4. Bastará sumar cada una de esas ecuaciones. Las X se van, te queda 2i es igual a 6, y vale 3, ¿no? Entonces, de 3 y 4, podemos firmar acá, de 3 y 4, y vale 3, y si y vale 3, X tiene que ser igual a 2. X2, y es igual a 3. Luego, entonces, ¿A cuánto vale? Si X vale 2 sería 1 medio elevado al cuarto, porque X vale 2, recuerda, X vale 2 sería 1 cuarto, 32 entre 4, A vale 8. A es igual a 8. ¿Esto qué implica? Que el largo de la cajita, el largo es A. ¿Cuánto vale A? 8. El ancho de esa cajita, según dato del problema, dice que es A medios. Pero como A vale 8, el ancho es 4. Ya tengo las dimensiones de la cajita. La pregunta es, ¿en cuánto excede la medida del largo de la base de dicha caja a la de su ancho? Acá está. El largo es 8, el ancho es 4. ¿En cuánto excede? En 4 centímetros. La respuesta la encontramos en la alternativa D. La idea era encontrar las dimensiones de esa caja, de la base de esa caja. Es decir, A, encontrando A, ya te permite encontrar tanto el largo como el ancho. Para finalmente hacer la diferencia, pues nos piden en cuánto excede el largo sobre el ancho. Bueno, acá, en alguna parte o en algún pasaje del desarrollo del problema hemos utilizado algo de teoría de exponentes. Y es acá, cuando dividimos, cuando dije voy a dividir 2 entre 1. Al dividir, ahí se genera un cociente de bases iguales. Y ahí aplicamos pues una propiedad de la teoría de exponentes. Pasemos al siguiente ejercicio. El psicólogo Nicolás entrevista a todos los estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa donde elabora sobre mi futuro después del colegio. Terminada la investigación, la dirección y el tutor de aula reciben el informe en el que se distinguen 5 categorías. Bueno, la primera dice que este número o este porcentaje de estudiantes piensa realizar estudios superiores. El 15% de los estudiantes piensa estudiar carreras técnicas. El 20% de los estudiantes por herencia se dedicarán al negocio familiar. El B cuadrado menos 1 porcentaje de los estudiantes irá al extranjero definitivamente. Y el resto de los estudiantes no tenía claro qué harían después de culminar sus estudios secundarios. Si se cumple lo siguiente, ahí me dan dos ecuaciones, cada uno de los estudiantes del aula se identificó con solo una de las 5 categorías presentadas en el informe. Pregunta, ¿qué porcentaje de los estudiantes se encontró el psicólogo Nicolás que no precisó nada con respecto a su futuro? Se está refiriendo básicamente a esta última categoría. La última categoría dice que el resto de estudiantes no tiene claro qué harían después de culminar sus estudios. Entonces acá creo que el objetivo es encontrar A y B para poder encontrar, por ejemplo, qué porcentaje de estudiantes pretende realizar estudios universitarios. Correcto, porque hay un porcentaje de esos alumnos que quieren ingresar a la universidad, quieren realizar estudios, digamos, en el ámbito superior. Luego, el valor de B también me va a permitir encontrar cuál es el porcentaje de estudiantes que pretenden irse al extranjero. También hay una categoría ahí que nos da esa información. En síntesis, podemos decir que lo que nosotros pretendemos acá en este problema es hallar A y B. ¿Y de dónde vamos a encontrar esos valores? Precisamente de esta información que nos dan acá. Ojo acá, hay 2 ecuaciones. Resolviendo esas 2 ecuaciones nos va a permitir hallar los valores de A y de B. Bueno, y es ahí precisamente porque este problema tiene vínculo con el tema que estamos abordando en esta semana, porque para hallar A y B hay que trabajar algo con esta operación llamada radicación, con sus propiedades que vamos a ir viéndolo. Bien, vamos por pasos. 1.
1.1. Hallemos A. El objetivo es encontrar A, ¿correcto? Entonces, vamos a utilizar acá. Voy a elevar al cuadrado ambos miembros de esta expresión de acá. Observen, de esta expresión voy a elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Nos va a quedar algo así. Es A elevado a la 4 menos A elevado al cuadrado, y este es igual a, ya elevando al cuadrado en el segundo miembro de la igualdad, nos quedaría 64 sobre todos estos infinitos radicales. Ojo acá, vamos a estudiarlo una vez más, como el problema que hicimos hace algunos instantes, como m elevado a la m, elevado a la m, elevado a la m, pero ahora no se difunde hacia arriba, sino hacia abajo. Pero la misma idea es decir, estos infinitos radicales que se van a ir extendiendo hacia abajo, en realidad forman el A, la expresión que aparece en el primer miembro de la igualdad, que sería A, es A elevado a la 4 menos A. Todos esos infinitos radicales que te dan acá, es básicamente lo que nos habían dado de manera inicial, es A elevado a la 4 menos A. Pueden resolver esto. Paso a multiplicar, nótese, voy a pasar a multiplicar, y cuando hago eso, me doy con la sorpresa de que voy a tener producto de bases iguales. Los exponentes se tendrán que sumar. Entonces acá nos quedaría algo así como A elevado a la 4 menos A elevado al cubo. Este es igual a 64, que eso es 4 elevado al cubo. Llegamos a la siguiente ecuación. A elevado a la 4 menos A es igual a 4. Pero esto lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado le doy de esta forma. Es 2 elevado a la 4 menos 2. Es 2 al cuadrado y eso es 4 y ya está. Entonces, por una situación de analogía, logro determinar que el valor de A es igual a 2. Ya tenemos el valor de A. Muy bien. Ahora vayamos a hallar B. 1.2, 1.2. Para B. Ojo. Para B previamente voy a trabajar esta expresión de acá. Lo voy a resaltar acá con naranja. Esta expresión que yo le voy a llamar E. Correcto. E, nótese que va a ser igual a esta expresión. Raíz de 20 más raíz de 20 más raíz de 20 y así sucesivamente. Este es un problema bastante conocido. En el nivel preuniversitario, el estudiante sabe que este es un problema ampliamente conocido. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Y entonces haciendo eso me quedaría que E al cuadrado es igual a 20 más esos infinitos radicales. Que eso no es otra cosa que E, la expresión que nos habían dado inicialmente. Entonces, resolviendo esa ecuación, nos damos con la sorpresa de que E toma dos valores, positivo o negativo. Pero en este caso, ya resolviendo, obtenemos que E es menos 4 o 5. E resulta sería menos 4 o 5. Pero por tratarse de una suma de radicales, en este caso todos son positivos, es obvio que la respuesta tiene que ser positiva. Es absurdo que yo diga, bueno, la raíz de 20 más la raíz de 20 más la raíz de 20, eso es negativo, eso es algo absurdo. Entonces descartamos esta posibilidad que está dada por acá. La descartamos del contexto porque esa expresión que nos dan es obvio que tiene que ser positiva. Muy bien. Ahora, el objetivo ya era B. Muy bien. Ahora, con este valor E, vamos a reemplazarlo para hallar B. Observen acá. ¿B quién sería? B vendría a ser simplemente la raíz cuadrada de 4, que no lo había considerado inicialmente, más estas infinitas radicales, que yo le llamé E inicialmente, pero acabo de ver que E es 5. Entonces me queda 4 más 5, 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Concluimos entonces que B resulta ser igual a 3. Ya tenemos los valores de A y de B. Estas dos burbujas celestes me van a permitir encontrar cada una de esas categorías de las cuales me abre el problema, ¿no? Por ejemplo, 2.1. Habiendo encontrado A y B, vamos a repasar acá. Por ejemplo, A por B sería 3 por 2, 6. Menos 1, 5. Habla del 50%. 50% de estudiantes
pretenden realizar estudios universitarios, o sea, la mitad, digamos, ¿no? 2.2, el 15%, ahí hay otro porcentaje, dice el 15% piensa estudiar una carrera técnica, ¿no? Bueno, 2.3, otra información que me da el estudio realizado por el psicólogo. El 20% de los estudiantes por herencia se dedicarán a un negocio familiar. Bueno, entonces acá hay un 20% que tiene esa mentalidad, dedicarse al negocio familiar. 2.4, ¿qué otra información tenemos? El b cuadrado menos 1, b es 3, al cuadrado 9, menos 1, 8%. Entonces el 8% se va a ir al extranjero, eso según la encuesta, según el estudio realizado por ese psicólogo del plantel Educa. Entonces ya tenemos ahí, y el otro porcentaje, o el resto, como le llama el problema ahí, el resto no tiene clara la idea de qué es lo que va a hacer después de culminar sus estudios secundarios. Entonces, es más, eso es lo que me preguntan, ¿qué porcentaje de los estudiantes encontró el psicólogo Nicolás que no precisó nada concreto respecto a su futuro? Entonces bastaría hacer la suma de los 4 primeros rubros y hacer la diferencia con el 100%. ¿Correcto? En este caso tenemos acá 50 más 20, 70, 70 más 15, 85, ¿no? 85% más 8 sería 93%. En esos 4 primeros rubros o categorías, como le llama el problema, hay el 93%. Se sobreentiende que estamos trabajando sobre la totalidad, sobre el 100%. Si el 93% ya tiene más o menos clara la idea de qué es lo que quiere hacer, la pregunta es, ¿qué porcentaje no precisa nada con respecto al futuro? La respuesta sería el 7%, ¿no? Entonces, respondemos a este problema diciendo que el 7% no precisó nada concreto. Estamos hablando respecto a su futuro. Esa respuesta la encontramos en la alternativa B. Veamos el séptimo problema. Nos dice, un auto lleva a Lunie en 2T horas desde Lima a Ica. Luego de permanecer en Ica por 2 días, continúa su viaje hacia Arequipa en otro auto que lo llevó en 2T cuadrado menos 1 horas. Y después de 4 días en Arequipa, en rumbo hacia Tacna, que le tomó 2T más 5 horas. Pregunta, ¿cuántas horas de viaje empleó Lunie para trasladarse de Lima a Tacna? Sabiendo que satisface esta ecuación. Bueno, aquí la idea está totalmente clara. Hallar T. Una vez que hallamos el valor de T, lo reemplazamos en los diferentes datos que nos da el problema. Por ejemplo, me habla de que fue de Lima a Ica. ¿Cuánto empleó? 2T horas. Habrá que reemplazar ahí para ver cuánto tiempo empleó. Luego dice que otro continuó el viaje y lo llevó hasta Arequipa. De Ica a Arequipa, ¿cuánto tiempo empleó? 2T cuadrado menos 1. Entonces hay que ir reemplazando T. Ahí la idea está clarísima. Hallemos T. ¿Cómo vamos a hallar T? Con esta ecuación que nos da. Entonces veamos acá. Paso 1, hallemos T, le voy a considerar acá, ¿ya? Entonces vamos a ver. Elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad. De esa información que nos da el problema, vamos a pretender hallar T. Para tal efecto, elevo al cuadrado. Entonces quería T cuadrado es igual, ojo acá, cuando elevo al cuadrado acá, esa raíz cuarta ya pasaría a ser una raíz cuadrada, porque estoy elevando al cuadrado. Raíz cuadrada de 12 más raíz cuadrada de 12 más raíz cuadrada de 12 y así infinitos radicales. Ya tal como lo presento, se convierte ya en un problema clásico, ¿no? Un problema conocido. Entonces elevo una vez más al cuadrado ambos miembros de la igualdad y nos va a quedar como T a la cuarta, ya aplicando potencia y potencia, obviamente. Estoy elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Acá, al elevar al cuadrado, se va la primera raíz y nos quedaría 12 más estos infinitos radicales, que nuevamente serían T cuadrado. A resolver esto. Resolviendo esto, pasando al primer miembro de la igualdad, haciendo ya la resolución de esta ecuación, logramos observar que T es igual a 2. Y cumple, ¿no? Porque 2 a la cuarta es 16,
Acá 2 al cuadrado, 4 más 12, 16. Cumple o verifica esta ecuación. T es igual a 2. Prácticamente ya el problema lo tengo resuelto en un 90%, pues ya tengo el valor de T, y lo único que me quedaría acá es reemplazar en cada uno de esos tiempos empleados para ir de una ciudad a otra. Entonces acá, 2, tiempo de viaje. Vamos a considerar acá. El tiempo empleado, no estamos considerando ahí las horas que empleó o, digamos, cuando pernoctó, cuando se quedó en una determinada ciudad. Eso no lo está considerando. Solamente está pidiendo acá cuántas horas de viaje. Se refiere a las horas que él ha empleado para trasladarse de una ciudad a la otra. Por ejemplo, el auto que lo llevó de Lima a Ica empleó 2 horas. Entonces, como T vale 2, sería 2 por 2, 4 horas. Entonces, hay 4 horas ahí de viaje. ¿Correcto? Entonces, 4 horas más. Luego dice, continúa su viaje hacia Arequipa en otro auto que lo llevó en 2t cuadrado menos 1. Nuevamente, t vale 2, sería 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8. Menos 1, 7 horas. Ahí le agregamos 7 horas, que es lo que empleó de Ica hasta Arequipa. Y después de 4 días en Arequipa, en rumbo hacia Tacna, que le tomó 2t más 5. 2t más 5. T vale 2, sería 2 por 2, 4. Más 5, 9. En total, 9 más 7, 16 más 4 son 20 horas que ha empleado Lunier para irse desde Lima hasta Tacna. Ese es lo que nos está preguntando el problema. ¿Y esto dónde lo encontramos? En la alternativa D. Pasemos a este último ejercicio. Nos dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En este caso me dan 3 proposiciones de las cuales hay que tratar de ver si son verdaderas o falsas. Ahí podría llevar a un error básicamente por un tema de ligereza. Hay que tener bastante cuidado. Porque el estudiante he escuchado que a menudo dice todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y siendo así, y actuando digamos con demasiada ligereza, podría decir que esta primera proposición es verdadera, pero sin embargo, eso se cumple que es que el estudiante no menciona la propiedad, digamos, en forma total. Simplemente dice, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Sí, eso es cierto, pero siempre y cuando el número sea diferente de 0. Y acá observa, si vamos a trabajar con la primera proposición, acá nos quedaría raíz de 64, ¿cuánto es? 8. Entonces nos quedaría menos 8. Menos, acá, menos 2 elevado al cubo sería menos 8. Con este menos se hace más. Entonces estamos frente a esto, mira, 8 menos 8, 0. 0 elevado a 0, y esa es una expresión indeterminada, eso no es 1. Por eso te decía, todo número, pero diferente de 0, que está elevado a 0, eso es igual a 1, pero en este caso es 0 a la 0. Y esta es una expresión que en matemáticas se le conoce como una expresión indeterminada. Por lo tanto, eso hace que esta primera proposición sea falsa. Cuidado, Bien, vamos a la segunda proposición. ¿Qué nos dice? Bueno, me dice que esa ecuación se cumple para x cuando x es un número impar. Habría que demostrarlo eso, ¿no? Habría que resolver esa ecuación y vamos a ver si es verdadero o falso. Acá en el primer miembro de la igualdad, observen, es 2 a la x, 2 a la x menos 1, 2 a la x menos 2, hasta 2 a la x menos 4. Voy a factorizar 2 elevado a la x menos 4. ¿Qué me quedaría acá? Bueno, 2 a la cuarta, por acá me quedaría 2 elevado al cubo, más 2 elevado al cuadrado, más 2, en este caso, a ver, para que me quede, si me queda x acá, me quedaría, claro, luego acá cuando hago esta diferencia, x menos 4 más 3 sería menos x menos 1, x menos 4 más 2 sería x menos 2, acá sería x menos 4 más 1 sería x menos 3, finalmente más 1. ¿Cuántos sumandos hay? Observemos, 1, 2, 3, 4 y 5 sumandos. Acá está, 1, 2, 3, 4 y 5 sumandos. Esto es igual a 248. Entonces, ahí habría que resolver esto, ¿no? ¿Qué nos quedaría acá? 2 a la cuarta, por ejemplo, 16, 2 al cubo, 8, 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, más 1, 7. Ojo,
2 al cuadrado 4, más 2, 6, más 1, 7. Acá me quedaría 15, 31, 31, 248 entre 31. Entonces acá me quedaría 2 elevado a la x menos 4 y nos está quedando 248 entre 31, que me quedaría 8. 8 por 1, 8, por 3, 24. Pero 8, ¿qué cosa es? 2 elevado al cubo. Nótese que todo este paréntesis, por acá lo voy a señalar, todo cuando hago las operaciones acá, nos damos cuenta que eso es 200, no, en este caso sería 31. Y si lo bajo a dividir me queda 8, y 8 lo escribo como 2 al cubo. Entonces, bases iguales, exponentes iguales. Se desprende que x menos 4 es igual a 3. Por tanto, x resulta ser igual a 7. Ya tenemos el valor de x. Dice, x es un número impar. La proposición también me decía eso, que el valor de x que resuelve o satisface esa ecuación es un número impar. Por lo tanto, esta proposición 2 resulta ser verdadera. Vamos a la tercera proposición. ¿Qué nos dice? Que al resolver esta ecuación nos damos con la sorpresa de que x es un número negativo par. A ver, vamos a ver. A resolver esto, elevamos al cubo ambos miembros de la igualdad. ¿Correcto? Entonces me quedaría acá. Voy a elevar al cubo ambos miembros de la igualdad. Te quedaría 27 elevado al cubo por 9 elevado a la x más 3. Y este es igual a 3. Esto es como consecuencia de elevar al cubo ambos miembros de la igualdad. Sigamos. Entonces acá me quedaría lo siguiente. 27, ¿qué cosa es? 3 elevado al cubo. ¿Correcto? Entonces acá nos vamos a quedar así. 3 elevado al cubo y multiplicado por todo este exponente. 3. Y acá es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 2 a la x más 6. Esto es igual a 3. Bases iguales, exponentes iguales. ¿No? ¿Correcto? Entonces acá nos quedaría lo siguiente. Acá 3, ya acá 1, 2, sería 2x más 8. 2x más 6, más 1, 7, más 1, 8. Esto lo estoy igualando a 1. A 1, por el exponente de acá es 1. Pero 1, ¿qué cosa es? 3 elevado a la 0. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, que 2x más 8 es igual a 0. Igualando exponentes. Bases iguales, exponentes iguales. Y llegamos a la siguiente conclusión de que x es igual a menos 8 entre 2 sería menos 4. El valor de x que satisface a esa ecuación es igual a menos 4. Es un valor negativo y par. ¿Correcto? Entonces, esta proposición también resulta ser verdadera. La respuesta, ¿dónde la encontramos? Falso, verdadero, verdadero. Eso está en la clave C. Llegó la hora de despedirnos. Hasta una nueva y próxima oportunidad. Nos estamos reencontrando en breve. Hasta pronto.